por favor en el Evangelio de Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Lucas capítulo 5, verso 1 al 11. Dice: aconteció que estando Jesús en el lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. La palabra de hoy se titula Pedro rico, Pedro pobre. Cualquier parecido con el libro de Kiyosaki es mera coincidencia. Robert Kiyosaki escribió un libro junto a Sharon Lechter donde evocaron de alguna manera el concepto de libertad financiera a través de la explicación de la inversión, de la adquisición de inmuebles, del ser dueño de negocios, de uso de tácticas de producción financiera, y trazó un paralelo de tal manera que de manera anecdótica, de tal forma que de manera anecdótica despierta lo que es una persona que tiene mentalidad de pobreza contra una persona que tiene mentalidad de riqueza. Y aconseja dentro de su libro, que entre otras cosas es un bestseller y uno de los libros más vendidos, por lo menos en lo que tiene que ver con inteligencia financiera, aconsejan cómo ser dueño de una forma o un modelo de producción, y dicen que eso es mejor que ser un empleado asalariado de por vida. Bueno, este libro le ha dado la vuelta al mundo y muchos han adoptado gran parte de las enseñanzas que Robert Kiyosaki, trae dentro del libro Padre Rico, Padre Pobre. Pero yo hoy quiero hablar de Pedro Rico, Pedro Pobre, porque de alguna manera en esta primera escena de Pedro, que le prometo va a ser algo distinto a lo que usted tal vez ha escuchado de manera, tal vez en muchos mensajes, Pedro revela los principios de la verdadera riqueza. Hay una riqueza fundamentada en el materialismo y en los conceptos posmodernos de lo que significa acaparar la riqueza. Pero la Biblia habla de una riqueza que va más allá del concepto materialista o del mero concepto del consumismo y del capitalismo como nosotros lo hemos entendido a través de lo que vivimos y a través de todo lo que nos han enseñado en toda nuestra vida. Y la Biblia habla de una riqueza que trasciende lo material. Y por eso esta riqueza que Pedro tiene es una riqueza que nos va a trazar, igual que Kiyosaki, un paralelo entre lo que significa ser pobre y lo que significa la verdadera riqueza, la riqueza que nos hace conectar con el propósito de vida. Entonces, habiendo dicho eso, quiero preguntar si usted está listo para recibir y aprender algunos niveles de riqueza que Pedro tenía. ¿Está listo? Ok, si está listo, aliste su lápiz, su papel, su esfero, donde tomar nota, porque le quiero hablar aproximadamente, si alcanzamos, de 6 niveles de riqueza que Pedro tenía. La primera de ellas, que está aquí, es que Pedro pobre no había pescado nada,
Pero Pedro rico tenía riqueza de un buen trato hacia los demás. Vamos a trazar un paralelo. Hay un Pedro pobre que viene de toda la noche. Dice la Biblia que había intentado, no había pescado, había intentado pescar, y ¿qué había tenido? Nada, era un fracaso. Pedro pobre estaba limpiando las redes. Limpiar las redes para un pescador era como señal de acabé, de terminé, se acabó el negocio, ya no voy a seguir pescando, por lo menos no por hoy más, y ya esto no pasó nada aquí. Y Pedro estaba limpiando sus redes porque ya se iba para la casa después de una jornada nocturna de trabajar toda la noche. Yo no sé si alguien aquí ha trabajado de noche. Yo nunca he trabajado de noche. Soy además malísimo para trasnochar. Pero es difícil. Es difícil. Yo me imagino trabajar de noche debe ser algo muy pesado. Ahora, Pedro viene toda la noche de intentar pescar. No había pescado nada. Y según este relato, que el Evangelio de Lucas, que además fue escrito de todos los evangelios, del que tiene mejor redacción, pues es Lucas, porque lo escribió un doctor, un médico, un hombre que además escribió el libro de los Hechos, que tiene la narrativa más perfecta de todos los evangelios. Lo describe muy bien. Pedro está allí limpiando sus redes y de pronto viene Jesús predicando y se encuentran. Y Jesús le dice: Pedro, préstame tu barca para terminar mi mensaje. Y dice que cuando Pedro escuchó esto, le prestó la barca y Jesús le dijo que la apartara de tierra un poquito, y allí terminó su predicación. El comienzo de la abundancia de alguien, el comienzo de un viaje de abundancia, siempre empieza con la riqueza de darle un buen trato a los demás. Así que nos falta esa riqueza en nuestros días. He conocido gente muy ungida, pero que no sabe tratar a los demás. He conocido gente que tiene mucha unción y que habla muy bonito, pero que a la hora de tratar a los otros, los trata como inferiores a él. Pedro tenía una riqueza. Pedro pobre no había pescado nada, pero Pedro rico sabía tratar bien a los demás. Y esa es una riqueza incalculable. Y no le estoy hablando de estrato social. Hay gente que no tiene un peso en el bolsillo, pero que se porta terrible con la gente, trata mal a todo el mundo. Hay gente que tiene mucho dinero y que tiene muchos bienes y que tiene tal vez mucha riqueza, pero que trata bien a todos los que se acercan a ellos. Como también conozco gente con mucho dinero, que es opulente, que es humillativa, que trata mal a los demás. Como también conozco gente que no tiene mucho dinero y que trata bien a los demás. El punto es que una riqueza importante que nosotros tenemos que aprender a desarrollar es la riqueza que Pedro tenía. Pedro trataba bien a los demás porque sabía que cuando trataba bien a los demás se podían convertir en una bendición para él. Y cuando yo trato bien a la gente se convierte en una bendición para mí. Pedro sabía que Jesús era un maestro y de por sí le dice maestro y lo respeta. Ahora, piensa un momento. ¿Cómo se encontraba Pedro? Estaba cansado. Pedro en ese momento tal vez tenía mucho sueño. Pedro podía haberle dicho: Señor, pero yo ya terminé. Además no me fue bien. Y cuando uno no le va bien, pues está frustrado. Y la frustración trae mal genio, trae disgusto, trae preocupación, trae angustia. Piense, usted salió toda la noche, de pronto usted no pesca, pero no sé, conduce un taxi, conduce un bus. Y toda la noche, y de pronto no tiene nada. Mi papá por muchos años fue conductor, manejó buseta, manejó colectivo, manejó taxi. Y había días donde no le iba bien, y entonces él, cuando no le iba bien, competía en la época de la guerra del centavo. Usted se acuerda, hoy día con el SITP ya no se ve tanto, aunque bueno, la cerrada sí es igual que siempre, pero no era como antes que competían. Entonces se tenían que enturnar y había turnos mejores, hay horarios donde hay más gente que sale. Y a veces él nos contaba que tenía que competir, y un día
salió detrás, pero dijo: no me voy a dejar, y se le adelantó al que había enturnado antes que él, y el tipo lo persiguió durante todo el camino. Mi papá como que no le paró casi a nadie, porque ya llenó su colectivo y arrancó, y cuando llegaron al paradero, el tipo se bajó con un machete a buscarlo para quitarle la cabeza, literal. Era la guerra del centavo. Ahora, ¿cómo se siente una persona cuando no le va bien? Pedro pudo haber dicho: no me ha ido bien, ¿sabes qué, Señor? No es el momento. En este momento no estoy para hacerle favores a nadie. No estoy de humor para prestar, para tras de que no pesqué en toda la noche y ahora me vienes a pedir prestado la barca. No estoy de humor para prestarle la barca a nadie. Pero Pedro tenía buen trato. Ahora, Pedro también pudo haber dicho: sí, Señor, con el mayor de los gustos, a 50,000 la hora. No pesqué nada, ya con esto me cuadro por lo menos. Pero él le prestó la barca. Él no tenía un interés, una segunda agenda. Y hay que aprender a ser amables, porque la gente está aburrida con la vida. La gente, el 70% de la gente, se calcula entre el 70 y el 90%, está aburrida con lo que gana, está aburrida donde vive, está aburrida con lo que tiene, está aburrida con la vida. Y Pedro, ¿sabe? Tal vez pudo haber dicho no, tal vez también Pedro estaba aburrido, pero cuando tú le das respeto a una persona, cuando tú respetas al otro, cuando tú tratas bien al otro, cuando tú lo pones en una posición donde la otra persona se siente bien, cuando tú dices palabras amables a la otra persona, eso hace que la gente se sienta feliz por un momento. Cuando a usted lo atienden bien, usted se siente bien. Hace unos días fui así como mal vestido a una tienda, muy elegante, y yo era invisible ante los vendedores. Yo me quiero medir y pasaba. ¿Será que no es el vendedor? Pregunté. No, pero atendí al otro. Yo no me quería atender, desgraciado. Al final me medí como 5 trajes y le dije: no, muchas gracias, vengo después, y me fui. Les dejé el desorden solo para que tuvieran que arreglar. Escuche, pero cuando a usted lo atienden bien, cuando a usted lo tratan bien, cuando usted realmente se siente bien, entonces usted puede entender que hay un poder en el ser amables con la gente, hay una riqueza. Y te quiero enseñar algo que me ha costado aprender, pero que lo he venido tratando de capturar en mi vida como un principio. Usted no tiene que tratar de cambiar a nadie, porque nosotros nos gastamos la vida tratando de cambiar a otras personas, y la gente no va a cambiar porque usted los trate de cambiar. La gente va a cambiar solo el día en que usted logre amarlos a ellos y aceptarlos como son. No trate de cambiar a su marido, y menos por otro, porque se va a meter en un problema peor. No trate de cambiar a sus hijos, no trate de cambiar a su cónyuge, no trate de cambiar al vecino, no trate de cambiar, no, solo ámelos. La Biblia dice que los hombres serán ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y le está hablando Pablo a aquellas mujeres que tienen esposos no creyentes. Ahora, ¿cómo gano una persona sin palabras? Cuando ven que soy diferente, que los trato diferente, cuando ven que mis palabras son diferentes, cuando siempre resalto algo bueno de los demás, cuando llego a mi trabajo y no me pongo a chusmear del jefe, a hablar mal de todos los demás, sino que a todos los saludo, a todos los bendigo, a todos les digo algo bueno. Eso es lo que cambia a la gente. Y Pedro tenía riquezas de buen trato, porque lo único que puede cambiar la gente es la gente misma cuando decide cambiar, porque ni Dios puede cambiar a alguien, porque Dios nos dio a nosotros la voluntad. Si Dios pudiera cambiar la gente, la cambiaría y el mundo no estaría como está. Pero la gente solo cambia
cuando decide cambiar y cuando tiene una decisión en su corazón de abrirle su corazón a Dios, entonces Dios entra y comienza a ayudarnos a cambiar. O sea, acepte la gente como es. Pedro tenía riquezas para no maltratar la gente. Y tenemos que entender que es importante que la gente se sienta cómoda cuando se acerca a nosotros. No camine con una superioridad espiritual, porque muchos se hacen creyentes y ahora son superiores a los demás. No, usted no es superior a nadie. La Biblia dice, tratando a los demás como superiores a ti mismo. Es decir, si tú trataras a todos como tratas a los que tú consideras que son tus superiores, ¿cómo cambiaría la vida? Si tú trataras a los demás como te encantaría que te traten a ti, wow. Si tú le dijeras las mismas palabras que tú quieres escuchar, ¿cómo sería diferente? Hay gente que llega a la casa y los hijos se van para otro lado. Ay, me acordé que tengo que hacer una tarea. Porque no quieren hablar, no quieren. ¿Eh? Hay esposos que llegan y las esposas se desesperan. O al revés. O el esposo quiere trabajar hasta altas horas solo para no llegar a la casa. No haya que inventarse para no llegar, porque allí está enroscada. Brava. Lista para atacar. Hay esposos que llegan y abren la puerta y tiran así un pollo para que salga la fiera y devore, y cuando ellos entren, la fiera por lo menos esté llena. Porque el maltrato es algo que está. Hay gente que llega a la iglesia y nadie la saluda porque no hace que los demás se sientan cómodos con ellos. Yo le pregunto, ¿quiere que la gente se sienta cómoda con usted? Cuando usted la reconoce, cuando usted no pone esa cara de limón todo el tiempo, cuando usted hace que la gente se sienta bien y lo respeta, entonces va a tener una riqueza de buen trato a los demás. Cuando a usted le piden un favor y es solícito como fue Pedro: maestro, mi barca está dispuesta, está a la orden, estoy dispuesto a ayudarle. No voy a ser como el que puede ayudar en ese momento, pero dice mañana, dice Proverbios, no seas así, si alguien te pide ayuda y puedes ayudarle en el instante, hazlo. Y no digas, ven mañana, cuando puedes hacerlo. Eso es amabilidad, eso es buen trato. Hace un tiempo estuvimos con mi esposa en La Guajira y le compramos a una señora unas mochilas y unos productos de allá, típicos de La Guajira. Y cuando nos íbamos a ir, la señora dijo unas palabras que a mí se me quedaron grabadas, porque dijo, ay, ojalá todos los clientes nos trataran como ustedes nos trataron. Porque aún a veces desde este lado, no del que vende, no del que tiene un negocio, sino desde este lado, como que cuando llegamos a un lugar creemos que el cliente siempre tiene la razón, ellos tienen que hacer todo lo que yo digo. Y entonces por un momento nos sentimos los reyes de Buckingham y creemos que los demás tienen que ser nuestros esclavos, y entonces tratamos mal a la gente, y eso es pobreza. Cuando usted trata mal a alguien, usted tiene pobreza en su corazón. Trate bien a los demás. Segundo nivel de riqueza para los que escriben. Pedro no había pescado nada. Eso está claro. Pedro pobre no había pescado nada. Pero Pedro rico tenía riqueza en su interior. Y la segunda riqueza es riqueza en el interior. ¿Y qué riqueza en el interior? Riqueza de la palabra de Dios. Porque cuando terminó de hablar, el Señor le dijo, Pedro, boga mar adentro, vámonos a lo profundo y echa tus redes para pescar. Y Pedro no era rico económicamente en ese momento, pero le dijo, Señor, yo tomo tu palabra porque ya intenté en mis fuerzas todo, pero ahora en tu palabra yo echaré la red. Y eso habla de una riqueza interior.
Yo le pregunto aquí, ¿cuántos tienen una palabra de Dios en su espíritu que los ha sellado y les ha marcado la vida? O sea, esa es una riqueza. Porque Pedro pobre no había pescado nada, pero Pedro rico ahora, por haber sido amable con Jesús, tenía una palabra en su corazón. Y cuando tú tienes una palabra, ahora, cuando tú tienes una riqueza en tu interior, tú puedes decir, aunque no tenga nada, en cuestión de días, sé que tendré todo lo que necesito, porque la palabra fue con la que se creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Por esa palabra se llenó la humanidad, y esa palabra de la nada puede crearlo todo, porque la ley de Dios es que de la nada, por la palabra de Dios, se puede hacer cualquier cosa. ¿Alguien lo cree? Ahora, entienda esto. Lo que más necesitamos en la vida no es justamente lo que más buscamos. ¿Qué es lo que más buscamos? Dinero. Negociamos por dinero, nos cambiamos de casa por dinero, nos vamos a hacer cosas por dinero, buscamos y trabajamos largas horas por dinero, y todo lo hacemos intercambiando nuestra vida por dinero. Pero lo que más necesitamos en la vida no es dinero. Lo que más necesitamos en la vida es ser ricos en la palabra. Porque Romanos 8:18 dice que podemos estar atribulados, que podemos estar mal, pero dice, pero hay una gloria que viene, y esa gloria venidera se va a manifestar. Ahora, yo siempre pensé que la gloria venidera es cuando Cristo volviera y nos resucitara juntamente con Él. Pero Pablo lo que está diciendo ahí en Romanos 8:18 es que yo tengo un problema, pero no me enfoco en el problema, me enfoco en la gloria que está por venir. Es decir, hay una palabra que viene, y esa palabra va a traer una gloria. No es que te quedes enfocado en el problema, sino en la gloria que viene detrás del problema. Me voy a explicar mejor. Nadie puede entender mejor a una persona que está pasando por un diagnóstico de cáncer que alguien que ya pasó por ahí y se sanó, y que puede decirle ánimo, y que lo puede acompañar a una sesión de quimioterapia. Hace unos días en Bucaramanga un carro iba celebrando con bombas y tenía en la parte de atrás un letrero que decía: hoy es mi última sesión de quimioterapia. Solo alguien que pasó por ese valle de sombra y de muerte puede entender a esa persona. Solo alguien que pasó por la pérdida de un ser querido puede abrazar con franqueza y sinceridad a alguien que en este momento está perdiendo a alguien, enterrando a su esposo, enterrando hasta un hijo, y solo alguien que ya pasó por ahí puede entenderlo. Y cuando usted pasa por ahí, el dolor hay que pasarlo, pero después de ese dolor hay una gloria. Esa persona, ¿usted cree que alguien que pasó por un cáncer fulminante ahora está preocupado porque no hay para pagar la renta, porque no hay para pagar el servicio del agua, la luz? No, porque él ya estuvo casi al otro lado, pero volvió. Ahora tiene una confianza, ahora sabe que hay cosas más importantes, porque ahora, diga conmigo, tiene una gloria que otros no tienen. ¿Quién puede entender mejor a alguien que de pronto fue abandonada por un esposo que alguien que ya pasó por un problema de divorcio? O sea, cuando Pablo dice Romanos 8:18 dice: no te enfoques en el problema, porque problemas tenemos todos. Cuando vienes acá a la iglesia, no significa que cuando salgas ya los problemas se habrán ido. ¿A cuántos se le fueron los problemas después de que vinieron a la iglesia? A ninguno. Antes algunos se les multiplicaron, porque ahora tenían el problema de que la familia no quería aceptar que vinieras tú a la iglesia o que fueras creyente. Pero algo sí cambia, míreme acá, y es que cuando tú vienes acá, sigues con tus problemas, pero ahora te vas con la gloria que viene detrás del problema, porque ahora tienes una palabra en tu espíritu, en tu corazón, que te va a sostener en esos momentos difíciles y que te va a decir: aunque pases por acá, hay una gloria que se va a manifestar en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, debo llenarme de la palabra de Dios,
Porque la palabra de Dios es fuego, es lo que cambia nuestra vida, nuestra mente. Pedro tenía riqueza interior. Y Pedro sabía que en la riqueza interior hay algo importante, y es que tu mente siempre te va a llevar a lo que ella aprendió que era normal. Para Pedro puede que la normalidad, para Pedro pobre, la normalidad era: no pesqué nada, estoy quebrado, voy a ser pobre el resto de mi vida. Para Pedro pobre, lo normal es que él tenía que ser un pescador porque su papá había sido pescador y su abuelo había sido pescador, y desde chiquito le habían dicho: Pedro, tú serás pescador. Esa era la normalidad. Y tu mente siempre te va a llevar a lo que considera normal. Míreme acá. Pedro pobre podía haber dicho: lo normal es que yo no tenga nada. Pero cuando la palabra de Dios viene a tu vida, Él cambia tu normalidad. Cuando vino la pandemia, se activó un concepto en el mundo que se llama la nueva normalidad. ¿Y qué decía la nueva normalidad? Que hay que saludarse de puñito, que hay que lavarse las manos no sé cuántas veces al día, que ya hay que tener distancia, que hay que usar tapabocas, que esa era la nueva normalidad, ¿verdad? Y nunca nos sentimos tan conectados con el mundo y al mismo tiempo tan separados que en la pandemia. Conectados porque sabíamos que si usted le pega a se le pega a todo el mundo, literal. Pero también tan separados porque no podíamos saludar a nadie. Yo me montaba al ascensor y estaban las viejitas del edificio así con un spray de alcohol. Y con el codo le ponían al botón del piso. Y había lugares donde solo le faltaba a uno echarle alcohol en los ojos para poder uno entrar. Me dañaron una maleta porque me la destiñeron toda. Yo no sé qué tenía ese alcohol, pero me la destiñeron toda porque me bañaban en alcohol. En la nueva normalidad. Ahora, míreme acá. En la normalidad, si tu mente considera que ser pobre es normal, tú puedes conseguir un trabajo, tú puedes ganarte la lotería, pero inconscientemente vas a volver a ser pobre porque tu mente considera que eso es lo normal. ¿Por qué hay gente que no consigue pareja? Porque para ellos lo normal es ser solteros. Y aunque consigan una pareja y se ponga de novio, en el fondo dice: para mí lo normal es el soltero. Y entonces se pelea con la pareja que tal vez era buena pareja, si ella es un hombre buenísimo o una mujer buenísima, y vuelve otra vez a estar solos. Porque la mente te lleva a lo que es normal. Ahora, hagamos este ejercicio. Por 5 segundos. Quiero que mire el escenario y cuente cuántas cosas usted ve cafés. Listo. Ahora dígame rápido, ¿cuántas cosas verdes vio? ¿Cuántas cosas verdes? Ahora otra vez están mirando. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no puede decir cuántas cosas verdes vio? Primero, porque no sé si hay cosas verdes. Y en segundo lugar, porque su enfoque estaba en las cosas cafés. Y si tu mente se llena y se enfoca en cosas viejas, si tu mente se enfoca en Pedro pobre, toda la noche no pesqué nada, ahora qué voy a hacer. Si tu mente se enfoca en lo que no tienes, si tu mente todo el tiempo está enfocada en lo que no conseguiste, si tu mente todo el tiempo está enfocada en lo que no alcanzaste, si tu mente todo el tiempo está enfocada en lo que son tus defectos o tus debilidades, nunca vas a poder ver las fortalezas que hay en tu interior. Y me gusta Pedro, porque míreme acá, Pedro no se enfocó en toda la noche el fracaso, sino dijo: Señor, yo toda la noche lo intenté, pero en tu palabra, en la riqueza de mi corazón,
Y yo quiero hablarle hoy a gente que ha intentado toda la vida, tal vez llevas 30, 40, 50 años. No te preocupes, todavía estás joven y bello y bella para seguir intentando, para que no te enfoques en los 30, 40, 50 o 60 años que pasaron, sino te enfoques en una palabra que ahora Dios está trayendo a tu corazón, porque un día de favor de Dios, un segundo de favor de Dios puede hacer que todo lo que tú no alcanzaste en toda la noche, o en 20 años, o en 30 años o en 50 años, un solo día de favor de Dios te lo puede entregar, te lo puede dar y puedes alcanzar lo que soñaste. Un día de favor de Dios. Un día de favor de Dios. Había una muchacha que tenía riqueza interior y que tenía riqueza de buen trato a los demás. Y un día se subió a un avión. Y cuando se subió, detrás venía una señora de edad, llena de maletas, con su equipaje, y ella dijo: ay, no se preocupe, y se acercó y dijo: yo le ayudo, y la llevó hasta su asiento, le ayudó a guardar las maletas, la trató bien, esperó que la señora de edad se sentara, le preguntó si todo estaba bien, la atendió, normal, para ella era normal. Y la señora se quedó mirándola y le preguntó: jovencita, ¿usted qué hace? Le dice: no, pues yo trabajo en esto, en este momento realmente estoy buscando una mejor opción. Y ella le dijo: ¿por qué no me acompaña? Porque no tengo quien me acompañe y tengo un tour por toda Europa y usted me ayuda con todo. Y se la llevó por todo lado. Lo que ella jamás, tal vez ni siquiera había pensado que podía hacer, en un día, por ser buena con los demás, por tratar bien a la gente, lo tuvo. Porque un día de favor, o sea, usted no necesita 20 años, usted lo que necesita es no enfocarse en su pasado. El pasado quedó atrás, ahora enfóquese en una palabra. Pedro dijo: toda la noche, pero ahora tengo riqueza interior, porque ahora tengo una palabra. Ahora yo no voy a ir con las experiencias de mi pasado, ahora voy a ir con una palabra, y esa palabra tiene que desatar en mi vida lo nuevo. Y echó la red por una palabra. Diga conmigo: riqueza interior. Diga conmigo: mi normalidad es que todo lo que yo haga prosperará. Diga conmigo: mi normalidad es que todo lo que yo toque avanzará. Diga: mi normalidad es que mi vida irá en aumento como la luz de un nuevo amanecer que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Ahora míreme acá, por favor. Cuando Jesús le dice a Pedro: boga mar adentro y tira la red, Pedro pudo haber pensado varias cosas. Primero, era la hora incorrecta. Ningún pescador pescaba a plena luz del día, porque a esa hora los peces ven y se esconden. Segundo lugar, era el lugar incorrecto, porque ya habían estado pescando en ese mismo lugar y nada habían pescado. En tercer lugar, era el momento incorrecto, porque no era el momento de ir a pescar. Para el pescador ese era el momento de ir a dormir, a descansar. Pero Jesús le dice: boga mar adentro, echa la red. Cuarto, era la persona incorrecta, porque Jesús sabía de carpintería y de palabra, pero no de pesca. Pero él le creyó, no al Jesús humano que estaba al frente. Él le creyó al Jesús divino que tenía adelante. Y quiero decirte que Dios sabe todas las cosas, y que Dios puede poner una cita divina en el lugar que tú menos imaginas, y te puede conectar a lo siguiente, al siguiente nivel que tú quieras alcanzar. Había un hombre llamado Bob Harrison. Bob Harrison fue un hombre multimillonario norteamericano, pero al comienzo Bob Harrison era más pobre que un brindis con agua. Pobre el tipo, quebrado como un bulto de canela. Pero un día escuchó un mensaje que hablaba de bendición. Y cuando terminó, Bob Harrison estaba en la época del cassette. ¿Cuántos se acuerdan de la época del cassette? ¿Sí? Los cassettes, la cinta, bueno, aquí
Aquí no vinieron hoy los millennials, no, no, aquí yo veo gente ya del cassette, que uno te tomaba un esfero Bic y ahí lo devolvías. La cinta, que cuando se acababa por un lado tocaba sacarlo y darle la vuelta para meterlo por el otro. ¿Sí? El hombre escuchó eso y dijo, no, es diferente a lo que yo he aprendido. Pero cuando terminó la conferencia fue y se compró todos los cassettes que había encontrado, más de 20 cassettes. Y se encerró a escuchar esos cassettes hasta que su mente hizo clic y se dinamitó algo en su mente. Escuche, ese tipo escuchaba y escuchaba a toda hora y comenzó a hacer negocios. Y en cuestión de meses esos negocios comenzaron a crecer y a multiplicarse. Y hoy es un creyente multimillonario, porque él aprendió que si me meto en mi espíritu la palabra de Dios. Ahora, nosotros hoy día ya no necesitamos cassettes. Ahora está YouTube, está Facebook, está Instagram, está TikTok, está el podcast, está todo lo que usted puede Deezer, Spotify, en todo lugar. Usted solo pone un predicador y usted le salen todas las predicaciones. Pero ¿sabe qué pasa? Preferimos escuchar cualquier tontería menos que crecer. Y por eso nuestra mente está atada todavía al pasado. Y por eso muchos no pueden avanzar. Por eso a veces uno habla con gente y uno dice, no puede ser que lleves tantos años en la iglesia y todavía hablas como hablas. Y todavía tu mente tengas esa mentalidad de pollo, cuando deberías estar visionando como las águilas. ¿Sabe por qué? Porque no hemos despertado la riqueza interior que Dios tiene para nosotros. Pero cuando usted tiene hambre, toda palabra usted la devora con voracidad, porque usted quiere más y la vuelve a escuchar y la vuelve a escuchar y la vuelve a escuchar hasta que esa palabra entra en su interior y cambia la vida. Debo ser rico en palabra. Levante su mano y diga conmigo, voy a ser rico en palabra. Diga, voy a tener riqueza interior. Diga conmigo, en este tiempo, diga, voy a tener hambre por la palabra de Dios. Eso es lo que va a cambiar su vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Número 3. Pedro pobre no había pescado nada, pero Pedro rico tenía riqueza en obediencia. Y esta sí que me gusta, porque nos cuesta. Decir que obedecemos es fácil, pero obedecer es difícil. Ser disciplinado es difícil. Estamos leyendo con mi esposa Proverbios y estamos leyendo una versión donde habla que la sabiduría te librará de la simpleza y que la sabiduría te enseñará buen juicio y disciplina. Y me gustó eso, porque si hay algo con lo que nosotros luchamos en la vida es con la disciplina, es con crear hábitos y mantenernos ahí, ¿verdad? Porque yo no sé cuántas veces, cuántos lunes usted ha empezado una dieta, pero cuánto tiempo se ha logrado mantener. El lunes comienzo la dieta. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Pero el problema es que si ya vamos en el lunes número 40 y tanto del año y usted todavía que no arranca la dieta. Porque vive postergando, porque vive aplazando, o porque cuando la comienza siempre no falta el que llega con un chocolate a regalarle y usted no aguanta y cae ahí en la tentación porque no tiene disciplina. Nos falta disciplina, nos falta la disciplina de leer, de orar, nos falta la disciplina de crear buenos hábitos. Pero Pedro fue rico en obediencia. El Señor le dijo, préstame la barca, sí Señor. Boga un poquito hacia adentro, sí Señor. Ahora boga a lo profundo, sí Señor. Tira la red, bueno Señor, toda la noche, pero te haré caso. Pedro obedeció. Por algo después, Pedro fue el que vendría a ser el líder de los discípulos.
Yo siempre me pregunté, ¿por qué un tipo como Pedro, que era el menos preparado, que era el que menos sabía hablar, que era el que le funcionaba más rápido la lengua que el cerebro? Pedro, que era el impulsivo, ¿por qué el Señor lo puso de líder si tenía gente capacitada, tenía doctores, tenía otro que era el de la DIAN, el recaudador de impuestos, tenía gente muy capacitada? Pero Pedro dijo, tú serás el líder, tú serás el primer apóstol. Porque Pedro era rico en obediencia. Porque cuando el Señor le decía algo a Pedro, Pedro, sí Señor, sí Señor. Y sí que necesitamos hoy gente que aprenda a hacer caso. Haga caso. ¿Quiere avanzar en la vida? Haga caso. Pues ¿sabe que a muchos qué es lo que no los deja hacer caso? No, es que yo ya soy un doctor. ¿Yo cómo voy a hacer caso? Si allá hay un cartón que dice que yo soy un ingeniero. ¿De cuándo acá un ingeniero le hace caso a un peón? Porque tienes un título, pero eres pobre en obediencia. Porque muchos tienen un título en la pared que dice bachiller académico, técnico y computarizado, pero no son capaces de hacerle caso a la mamá. La mamá les dice, vaya, lávese esas patas que le huelen a Dios. No, ay no mamá, ¿por qué? Ni para lavarse las patas, pero sí quieren ir a conseguir novia, dice mi mamá. No ha aprendido a lavarse esa trompa y sí quiere ir allá. Porque somos pobres en obediencia. Pero Pedro era rico en obediencia. Pedro podía haber dicho, Señor, mañana. Señor, ¿qué va a pensar mi mujer? Me está esperando toda la noche y si no llego temprano pensará que estoy con otra. Pedro dijo, Señor, pero ¿por qué no le pide mejor al otro, que esa barca es modelo más reciente que la mía? Pero ¿sabe qué hizo Pedro? Pedro le creyó al Señor. Pedro obedeció. Pedro no le dijo, Señor, ¿y usted quién cree que es para venirme a dar órdenes a mí? Y te voy a decir el secreto. Pedro mató todas las excusas. Cuando se levante mañana, ahorita al salir, comience a pensar cuántas excusas usted pone en su vida para no obedecer. Y mátelas. Porque Dios nunca te va a soltar abundancia sin que tú hagas nada. Dios se mueve con los que se mueven y trabaja con los que trabajan. Pedro no dijo, bueno, si tú eres Dios, pues manda que lluevan peces del cielo, yo no muevo mi red. No. Es como la gente, Señor, dame un empleo, dame un empleo, dame un empleo. Páseme la hoja de vida. Ay no, Dios me va a mandar un empleo. Viejo, ¿qué pasa? Siga esperando y verá. Señor, mándame un buen hombre. Mi hijita, pero báñese, reprenda ese espíritu de oso cuando levanta los brazos allá. Sí. A los que no entendieron, en la casa les explican. El problema es que escuchamos la palabra pero no obedecemos. Y si no somos ricos en obediencia, nunca veremos abundancia. Jesús le dijo, yo quiero que participes en el milagro conmigo, pero yo hago mi parte. Mi parte es, te doy la palabra, tú haces la tuya. Tu parte es, hazle caso a la palabra. No nos gusta hacer caso. A mí no me gusta. Pero todos los días tengo que matar una parte de mi ego. Una parte de... Ay, pero yo, ¿cómo voy si yo soy un doctor, un abogado y ahora magíster porque me gradué? Haga caso. Haga caso, que se ve más bonito cuando hace caso. Porque hoy día hay muchas estrellas, pero pocos siervos.
Pocos siervos. Y necesitamos siervos que hagan caso, que obedezcan, que si se tienen que ensuciar las manitos, se las ensucien, pero haga caso. Por eso dice Santiago, seamos no solo oidores, sino hacedores de la palabra. Número 4, Pedro pobre no había pescado nada, pero Pedro rico tenía riqueza en amistades. Y esta también es buena. Porque Pedro salió en una barca, pero ¿sabe qué pasó? Inmediatamente los amigos, Jacobo y Juan, se montaron en la barca de enseguida y dijeron, vamos a ver qué hace Pedro. ¿Cuántos tienen amigos que corren detrás de ustedes? ¿Para dónde va? Voy para allí, para la esquina. Hágale, vamos, yo voy con usted. Y uno dice, viejo, pero ya, no, vamos. Como cuando en la universidad uno llegaba el primer semestre, ¿para dónde va? Para el baño. Vamos para el baño. ¿Tienen chichi? No, pero vamos para el baño. ¿Cómo sabe? Y en el tercer semestre descubre uno eso. ¿Cómo sabe que son primíparos? Pues porque van juntos al baño. Eso uno sabe, esos son del primer semestre. Y se burlan. Pero son amigos. No tengo muchos amigos, pero tengo amigos. Amigos que si sé que me meto en un problema, pues son capaces de atravesar una ciudad, de viajar de una ciudad a otra, por mí, por mi amistad. Tengo muchos conocidos que no son capaces de levantar el teléfono y de pegarme una llamadita, pero a menos de que me necesiten de pronto una asesoría legal y ahí dice, pastor, doctor, es que imagínese. Y le cuentan a uno toda la vida para que uno le solucione el problema legal para no pagar la consulta. Y no entiendo, no son mis amigos. Pero tengo amigos que me conocen, que caminan conmigo, que saben que tenga o no tenga van a estar ahí. Pedro tenía amigos. ¿Y sabe por qué? Es bueno tener amigos, porque los que están a tu lado determinan tu futuro. Dime con quién andas y te diré cómo será tu futuro. Porque si te juntas con mentes pequeñas, nunca vas a ir a cosas grandes. Si estás al lado de gente que está rompiendo sus redes, que está reventando, y a ti no te da envidia sino alegría, ¿sabe qué va a pasar? Te va a llamar, ven, necesito que me ayudes. Porque cuando Pedro lanzó la red, dice que su red cogió tanta cantidad de peces que comenzó a romperse. ¿Y sabe qué hizo? Llamó a sus amigos. ¿Y sabe cómo Dios te va a bendecir a ti? Cuando tú superes ese círculo de perdedores con el que has estado toda la vida y vayas a conectar con el propósito de Dios, y Dios va a poner amigos ganadores, gente que te va a amar, que te va a valorar, que va a estar contigo y que va a romper las redes. Y cuando tú rompas las redes, se van a alegrar contigo, y cuando a ellos se les rompan las de ellos, tú te vas a alegrar por ellos, porque van a compartir. Esos son buenos amigos. Un buen amigo no es el que te lleva a perder tiempo. Un buen amigo es el que está contigo en los momentos donde las redes se rompen. El que vio contigo el milagro y dice, yo vi que no teníamos nada y ahora nuestros barcos se hunden de la cantidad de peces que tenemos. Diga conmigo, Dios va a romper mis redes. Diga, y mis amigos, diga, van a poder disfrutar de mis bendiciones. Diga conmigo, Dios me va a dar amigos. Diga, y por causa de mi amistad, las redes de ellos serán rotas, porque Dios me va a dar amigos. Número 5. Pedro pobre no tenía nada, pero Pedro rico tenía riqueza en metas. Y usted necesita ser rico en metas. Vuelve con alguien y dile, tienes que ser rico en metas y en sueños. Y quiero decirte esto. La Biblia dice que nosotros tenemos que pensar en todo lo puro, todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo que es de buen nombre, todo lo virtuoso, todo lo digno de alabanza. ¿Por qué la Biblia dice que hay que pensar en eso? Porque lo que yo piense es lo que va a crecer en mi vida.
Si yo pienso todo el tiempo me va a ir mal, me va a ir mal, eso va a crecer y te va a ir mal. Si yo pienso en miedo, me van a robar, no se da cuenta y lo roban, lo cosquillean y usted ha visto gente que la viven robando en todo lado. Y dice, venga, pero hermano, ya, ¿se enamoraron de usted o qué? Deje que roben a otro, porque siempre lo roban es a usted. Porque tiene esa mente. Hay matrimonios que pelean y lo primero que dicen es, nos separamos, y se separan. Porque es el pensamiento que alimentan. Ahora, si yo pienso en pobreza, ay, pobre, soy pobre, y vivo lejos, pobre, y vivo lejos, pobre, y vivo lejos, pues eso es lo que va a pasar, pobre y cada vez más lejos. Job dijo, lo que temí me vino. El miedo que yo tenía me vino. ¿Qué quiere decir? Lo que pensé, eso creció en mi vida. Y tú tienes que tener cuidado con lo que piensas. Hay un pastor que siempre decía esta frase: piense en lo que está pensando. Y yo no la entendía. Pensar en lo que estoy pensando, ¿cómo es eso? Yo tengo que mirar mis pensamientos y capturarlos y pensar si eso que estoy pensando es de Dios, es puro, es honesto, es correcto, es de buen nombre. Y si no es así, tengo que sacarlo de mi vida. Porque si pienso en bendición, en abundancia, en favor de Dios, eso me va a venir. Usted tiene que pensar, tiene que soñar, cerrar los ojos un día y decir, no me va a faltar nada, voy a tener recursos para bendecir a mi familia, a mis hijos, a los hijos de mis hijos, vamos a estar bien, vamos a tener abundancia. Cuando camino con mi esposa, pasamos por ciertos lugares y ella siempre me dice, ese lugar va a ser mío, esa tierra va a ser mía. Y yo me quedo pensando, porque mi primer pensamiento es, pero eso vale millones. Pero luego pienso y digo, wow, tiene fe, con razón me conquistó. No entendí esa parte de la risa. Todo lo contrario, dice un hermano acá. Yo soy el de la fe. Pero piensa que tienes todo, que no te falta la educación, que tienes amigos, que tienes experiencia, que tienes conexiones, que tienes lo ilimitado. ¿Cómo sería en tu vida? Y sabes que tienes que volver al presente y decir, estuve en mi futuro. ¿Y cómo te viste? Me vi bien, me vi bendecido, me vi lleno de Dios. Mire, un día llegaron unos hermanos acá a la iglesia y venían de una secta realmente, donde les habían profetizado muerte y les habían dicho y se va a accidentar y no sé qué. Y lo que les dijeron le pasó. Efectivamente el muchacho tuvo un accidente y así llegaron a la iglesia. Y Dios tiene que comenzar a hacer en ellos una limpieza. El detox que llaman en las dietas, la desintoxicación del espíritu y de la mente. Porque hay gente que desde chiquitos les metieron temor, miedo. Tenga cuidado a quien le escucha. Qué tonterías a veces profetizan por ahí. Porque hay gente que las llenan de miedo y no pueden avanzar. Cuando estés triste, no pienses en me voy a morir, no hay futuro para mí. No, piense en las promesas de Dios. Véase bendecido, véase lleno de Dios. Tal vez muchos crecieron sin una familia que los levantó, pero tenga sueños como José, que estaba en una cisterna, pero él decía, un día seré grande. Que estuvo esclavo, pero él decía, un día se inclinarán ante mí. Que era un sirviente en la casa de un hombre llamado Potifar, pero él decía, algún día yo seré el amo y el Señor. Que estaba preso, pero él seguía soñando. Y la gente decía, pero está loco, ¿cómo va a soñar? Pero él seguía preparándose. Hay que ser coherente, ¿no? No es soñar por soñar. Si usted sueña y no hace nada, eso es sueño de marihuanero, eso no se va a cumplir. Sí,
Es puro deseo de borracho y... No. Hay que trabajar por los sueños. Todos los días hay que prepararse, hay que estudiar, hay que leer, pero cuando usted está trabajando, aunque no vea nada. Acá había una chica en la iglesia, yo la pastoreaba y cuando terminó su carrera, tuve la oportunidad de darle su primer empleo. Yo estaba coordinando un proyecto y le dije, ven, ¿me ayudas? Y a través de ese proyecto ella tuvo el primer salario y ella siempre me decía, pastor, gracias porque usted me dio el primer empleo. Y siempre estaba agradecida conmigo. Y yo, ay, sí, qué pereza esta muchacha. Siempre me dice lo mismo. Ay, sí. Ni le pagué mucho ni nada. Y esta semana se graduó de magíster. Y cuando yo vi dije, oh, wow, no se conformó, no se quedó con el pasado. Me gusta la gente que no se conforma, que no abraza y dice, ay, ya alcancé acá y aquí me quedo y aquí me muero. No, sueñe. Porque cuando usted alcanza algo, ¿sabe cómo Dios lo bendice? Dándole una meta mayor. Termino diciéndote esto. Pedro pobre no había pescado nada, pero Pedro rico tenía riqueza de pacto. Dice que cuando llegaron a la orilla, Pedro se arrodilló y puso su rostro en tierra y le dijo, Señor, apártate de mí, porque yo soy un pecador. Y me gusta mucho esto, porque Pedro se sorprendió por los peces, pero se sorprendió más por él. En otras palabras, Pedro sabía que su riqueza no eran esos peces, que su mayor riqueza era que en su barca había estado un hombre que no era digno de que se hubiese montado ahí. ¿Y sabe usted cuál es su mayor riqueza? Que junto a usted y junto a mí camina uno tan grande que no es digno, que yo no soy digno de caminar con él. No es tener dinero, es que conmigo está uno que no soy digno. Querido, querida, yo no soy digno de que él me respalde, pero veo que me respalda. Cometo errores y me avergüenzo de ellos. Trato mal a veces mal a la gente y luego me da pena. Pero él sigue ahí. Él no se rinde. Su amor no se rinde. ¿Ha visto usted un amor que no se rinda? El amor humano se rinde. El amor humano tiene un límite. El amor humano dice hasta aquí voy, ya no aguanto más, punto, hasta aquí. Ese es el amor humano. Pero el amor de Dios es ese amor que dice, sigo rompiendo barreras y no se rinde. ¿Sabes qué hizo Pedro? Dejó todo. Porque dijo, ¿de qué me sirven tener peces? Prefiero estar con el que puede darme peces cada vez que yo le obedezca a la palabra. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirven las bendiciones? Prefiero tener la fuente de las bendiciones. Hizo un pacto con él. Dice que enseguida, dejándolo todo, le siguió. ¿Sabes? Mañana cuando te levantes, antes de saludar a tu esposa, a tus hijos, tienes que decir buenos días, Espíritu Santo. Él camina contigo, conmigo a pesar de mí, a pesar de ti. Él sigue ahí a tu lado. Él no se rinde. Por eso Pedro cayó en tierra con su rostro en tierra. Por eso Pedro se humilló. Porque Pedro no era digno, él sabía. Él no dijo, ¿vieron muchachos? Se montó a mi barca porque yo soy Don Pedro. No Pedro, no. Don Pedro. A partir de ahora, ya saben cómo es que me van a tratar. ¿Cómo me van a decir? No. Él no tenía ese problema que nosotros a veces tenemos. Él cayó en tierra y dijo, por este hombre lo dejo todo. Hizo un pacto con Dios. Y usted dirá, pero luego la embarró. Sí,
pero fue el que caminó sobre el agua. Fue el que en el primer mensaje se le convirtieron 3,000 y en el segundo 5,000. Fue el primer apóstol. Fue el hombre de Dios, el que su sombra sanaba a los enfermos. Yo quiero que hoy haya gente de aquí que salga diciendo: voy a irme rico, porque voy a tratar bien a los demás, porque tengo una palabra en mi espíritu. Voy a irme rico porque a partir de hoy voy a tener metas y sueños grandes y sueños de Dios, porque Dios me va a dar amigos que me amen y que yo los ame. Pero sobre todo me voy rico porque tengo un pacto con Dios. ¿Alguien puede decir amén?